Hola. Bueno, vamos a continuar con estos videos de estática de la parte teórica. Hoy nos queda el capítulo 4, chapter 4. En esta parte cuarta de estática voy a desarrollar el concepto de momento, de una fuerza o torque y sus aplicaciones para poder determinar la segunda condición de equilibrio de los cuerpos. Por momento de una fuerza entendemos la tendencia que tiene un cuerpo a girar o rotar alrededor de un punto o de un eje cuando sobre él actúa una fuerza. El momento es una magnitud vectorial, por lo tanto para que un cuerpo no gire, la sumatoria de todos los vectores momentos me debería dar igual a 0 siempre y cuando la estemos considerando respecto a un mismo punto. Supongamos que yo tengo un cuerpito acá articulado ahí en un punto A y sobre él le aplico una fuerza F. Bien, lo que va a hacer esto es como que si yo tuviese el cuerpo acá, le aplico una fuerza, ven que el fibrón gira. Entonces en este caso lo que va a tender a hacer el cuerpo es rotar alrededor del puntito A. Vamos a considerar por algunas cuestiones que la dirección de la fuerza sería esta recta, ¿ven? A la distancia que hay entre el punto de giro, el centro de giro y la dirección de la fuerza, que ahí va a ser 90 grados, le voy a llamar D, y cualquier otra distancia, no me importa cuál, que forme un ángulo alfa con la fuerza, le voy a llamar R. Bien, bueno. Entonces, D es lo que se conoce como brazo de momento o brazo de palanca, se le suele decir también en alguna jerga. Lo que es simbolizado con R es cualquiera de la fuerza, o el punto de aplicación de la fuerza y el centro de giro. Bien, como ven, pueden haber infinitas distancias, o sea, yo puedo tomar cualquier distancia, hay infinitas R, pero hay una sola D, porque el brazo, la condición que tiene es que es perpendicular, o sea, forma 90 grados siempre con la fuerza. En este triangulito que yo veo acá, ven, que es un triángulo rectángulo ahí, si yo defino el seno del ángulo alfa, me quedaría que es su cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa que viene a ser la distancia R entre el centro de giro. Por lo tanto, el brazo de giro de momento lo puedo calcular como R por el seno del ángulo. ¿Bien? Eso es importante saber de matemática previa. Bueno, como les dije, el momento de una fuerza lo que mide es la tendencia del cuerpo a girar alrededor de un punto o eje cuando sobre él se le aplica una fuerza. Nos vamos a definir el momento de una fuerza, cualquiera F, respecto del centro de giro A, como el producto vectorial entre la fuerza y el vector R. Si no saben mucho de álgebra, para definir el producto crudo, producto vectorial, el producto crudo, producto vectorial, el resultado es otro vector que tiene algunas características. La primera de ellas es que el módulo del vector momento se calcularía como el valor de la fuerza por R por el seno del ángulo que forma. Ese sería el valor del módulo, o sea, la intensidad, lo que vale o lo que vale el vector momento. Bien, ahora R por el seno del ángulo, ¿ven? R por el seno del ángulo es igual al brazo, o sea que otra de las formas sería directamente la fuerza por su brazo. Yo les recomiendo aprenderse esta, total, el seno de 90 grados, si me tocase, el seno de 90 grados vale 1. Es decir, que si el ángulo es 90, seno de 90 vale 1 y me va a quedar F por R, que es F sobre D. Bien, eso es con respecto al módulo. Les repito, como es un vector esto, aparte de su módulo teníamos que definir la dirección del vector y su sentido. Con respecto a la dirección del vector momento, esto es muy interesante, es un vector
que es perpendicular al plano de giro. Bien, esto significa que el vector momento para este dibujo es un vector que va a salir del plano del pizarrón o va a entrar. Es decir, que el vector momento se encuentra en una dirección normal o perpendicular al plano de giro. Con respecto al sentido, se considera la famosa regla del tirabuzón, es decir, que si el giro es horario, así se considera que el vector es entrante al plano. Esto quiere decir como cuando nos estamos en la ducha bañándonos, ¿no? Y entonces uno, para cerrar la canilla, gira la canilla en sentido horario, y ahí se cierra porque se mete el vástago. En cambio, cuando abro, la giro antihorario. Entonces, si el sentido es antihorario, el vector se dice que es saliente del plano. Como un vector, chicos, es una suerte de flechita. Si yo miro el vector desde atrás, este es mi ojo, aunque no lo crean, este es mi ojo y estoy mirando el vector desde atrás, lo que yo veo es la cola del vector. Entonces generalmente cuando es entrante al plano, los dibujitos que me suelen hacer son unas crucecitas. Generalmente se han leído alguna vez un curso de electrotecnia y aparecen un montón de crucecitas. Eso significa que los vectores campo magnético en ese caso están entrando al plano del papel. En cambio, cuando es saliente del plano, es como que yo estuviera mirando el vector que viene hacia mis ojos, ¿no? Entonces lo que veo es la punta, y esto suele simbolizarse con puntitos simplemente, así, o algunos autores hacen un circulito con unos puntitos, eso depende de la bibliografía que eligen, pero cualquiera de estas dos situaciones yo lo que entiendo es que el vector sale del plano y con esto entra al plano. Hay que atribuirle un sentido, un signo algebraico. Es indistinto que ustedes elijan en un sentido positivo y el contrario negativo, pero, qué sé yo, las convenciones más o menos nos indican que cuando el sentido es entrante, o sea que gira en sentido horario, se lo considera negativo al momento, y cuando sale del plano se lo considera positivo. Esto es una mera convención, o sea, si lo toman al revés el problema les va a dar igual, pero generalmente consideramos eso en la convención. Si gira en sentido horario, entonces el vector va a ser negativo el valor y positivo en el caso que sea que gire en sentido antihorario. Para este dibujito, ¿ven? El giro en sentido antihorario, o sea que el valor del momento, cuando yo aplique esta formulita, la tendría que poner positiva. Dicho esto, vamos a enunciar lo que se conoce como la segunda condición de equilibrio. Como todos estos vectores son perpendicular al plano de giro, yo tendría una sola dirección que considerar que es la perpendicular. O sea que la segunda condición de equilibrio, para un cuerpo, dice que un cuerpo no gira, sí, solo si la sumatoria de todos los momentos o el momento resultante respecto de un mismo punto O me da igual a 0. En criollo, ¿qué significa esto? Que todas las fuerzas que producen un momento horario tienen que ser iguales a todas las que producen un momento antihorario. Es decir, todas las fuerzas que hacen que el cuerpo gire así son compensadas con todas las fuerzas que hacen que gire para el otro lado. Repito, Miyagi, Daniel San, no, esa es más antigua, la de Karate Kid, las que giran en sentido horario tienen que ser igual a las que producen giros en sentido antihorario. Una vez que yo ya establezco estas condiciones de equilibrio, más las otras dos condiciones de equilibrio, estamos ahora en condiciones de afirmar cuándo un cuerpo está en equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando no se traslada horizontalmente, o sea, tampoco se traslada verticalmente y tampoco gira respecto de algún eje o punto. Entonces, la condición para que un cuerpo esté en equilibrio es que la resultante de la fuerza sea 0 y además la resultante de los momentos sea 0.
Este I significa intersección, es decir que se tienen que cumplir las dos condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. Que no gire, que vamos a usar los momentos, y que no se traslade, que vamos a usar la resultante de las fuerzas. Ahora bien, si fuese un punto, no un cuerpo, me basta solo con afirmar que el punto no se traslada, o sea, con que la resultante es cero. Pero repito, para un cuerpo, las dos condiciones de equilibrio es que la resultante sea cero y que la sumatoria de los momentos sea cero. Yo voy a hacer un problema de más o menos complejo, de todas maneras en las carpetas de trabajo, ahí en otros videos, en la parte de física, hay problemas que he resuelto aplicando estos dos principios, pero voy a hacer uno para que más o menos se les quede grabadito en la cabeza. Supongamos que tenemos una pared acá, una barra que está articulada en un punto A. La barra tiene un peso de 700 newton y como la barra es homogénea, siempre que el problema digan que la barra es homogénea, el peso se ubica a la mitad de la longitud. O sea, si la longitud de la barra es un número L, que puede ser 10 metros, 5 metros, el peso se ubica a una distancia igual a L sobre 2, o sea, a la mitad de la longitud. Vamos a suponer que esa barra está sostenida por un cable acá, vamos a poner T, que forma un ángulo de 10 grados, y encima, en la punta hay un cartelito que dice no salgas de tu casa, que pesa, vamos a poner un número más chiquitito, 400 newton. Y lo que nos preguntan es, ¿cuánto vale la tensión T del cable? Y ¿cuál es la reacción en la articulación? ¿Bien? Esas son las dos cosas que nos van a preguntar. Bueno, recuerden, si vieron el video anterior, que la reacción en la articulación hay que descomponerla en dos. Una vertical, no sé si se ve bien este colorcito, que le voy a llamar B, y otra horizontal. Una vez que yo sepa B y H, puedo determinar cuánto vale la reacción en la articulación. Bueno, para comenzar, voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, es decir, que si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de todos los momentos respecto del punto A me debería dar 0. En criollo, ¿cómo sería esto? El peso PS de la barra, el peso, hace que la barra gire así, ¿ven? En sentido horario, es decir, esta fuerza produce un giro en sentido horario. También lo hace la de 400, porque va a hacer que la barra gire en sentido horario. ¿Y quién compensa eso? La tensión T, que hace que produzca un giro antihorario. Ok, entonces diría que el momento que produce la tensión, que sería el valor de la tensión por su distancia, que es L, por el seno del ángulo que forma, que es 10 grados, menos, porque estos serían negativos porque giran en sentido horario, repito, y esta sería positiva porque gira en sentido antihorario, el peso P, que son 700, por la mitad de la longitud, o sea, L sobre 2, por el seno de su ángulo, que en este caso es 90 grados, porque ahí tengo 90 grados y ahí tengo 90 grados, menos además el cuerpo que cuelga, que son los 400, por toda la longitud, que sería L, por el seno de 90, me debería dar 0. Si acá despejo T, estos dos términos son negativos, pasarían sumando, entonces me va a quedar que T por L por el seno de 10 grados debería ser igual a 700 por L, y el seno de 90 vale 1, piojo, como lo dijimos en el video anterior, entonces esto me quedaría 700 L sobre 2, que es lo mismo que decir 350 L, más, porque este término también pasaría sumando, 400 L. En definitiva, T por L por el seno de 10 grados sería igual a 750 L. L con L se cancelan, o se simplifican, o sea que la tensión T vale 750 dividido el seno de 10 grados. Sacando esta cuantita, yo tendría entonces 750 dividido el sin de 10,
esto nos daría 4319 newton. O sea que el cable está resistiendo 4119 newton aproximadamente. Entonces, ya sabiendo que T vale 4319 newton, me voy a ocupar ahora de calcular cuánto vale H y cuánto vale B para poder determinar la reacción en el gozne. Bien, para determinar eso, cuánto vale H y cuánto vale B, aplico la primera condición de equilibrio. O sea, la primera condición de equilibrio me decía que la resultante de la fuerza me debería dar 0. Y lo descomponíamos en dos partes, que Rx igual a 0 y que Ri es igual a 0. Con esto afirmo que no se traslada horizontalmente y con Ri igual a 0 que no se traslada verticalmente. Si yo dibujo un diagrama de cuerpo libre acá para que lo vean más bonito, yo, ¿qué tengo? A ver, horizontalmente, ¿qué tengo? H hacia la derecha, que estaría ahí, ¿ven? H hacia la derecha, que formaría un ángulo de 0 grados, ya que el primer principio de la estática me lo permite trasladar. Y tendría la tensión T, que estaría acá, ¿ven? Ahí tendría la tensión T, que si ese ángulo es 10, el ángulo que formaría acá sería igual a 170 grados. Como T la acabo de calcular, este vector tendría un módulo de 4319, punto y coma, 170 grados. Eso es lo que vale T. Además, ¿qué tendría? O sea, porque esto vendría descompuesto acá y esto vendría descompuesto ahí. Y sobre el eje vertical tendría T por el 0, que sería esto que va a ir hacia arriba, y los dos pesos, tanto el de la barra como el peso extra. O sea que acá tendría 4700 y acá tendría los 400. ¿Bien? Entonces, al decir que la resultante en X es igual a 0, esto en criollo significa que todas las fuerzas que de alguna manera solicitan a la barra hacia la derecha tienen que ser iguales a las que la solicitan para la izquierda. Hacia la izquierda lo único que tengo es esta fuerza, que es T por el coseno de 170. ¿Me explico? Que va a ser negativo en ese caso. Por lo tanto voy a usar el ángulo de 10. Entonces yo tendría que T por el coseno de 170 más H por el coseno de 0 grados me debería dar 0. ¿Me explico? Si de ahí despejo T, me va a quedar que eso va a ser menos H, perdón, lo que tengo que despejar es H, o sea, H me va a quedar que es menos T por el coseno de 170. Como T vale 4319, me quedaría menos 4319 por el coseno de 170. Si saco esa cuenta, cos de 170, entonces me termina quedando que H vale 4253 newton. Para calcular B, lo que hago es que la resultante en I tiene que ser 0, y sobre el eje Y las únicas fuerzas que tengo son 700 y 400 que van para abajo, y T por el seno de 10 que va hacia arriba. Es decir, que podría escribir entonces la tensión T por el seno de 170 más, si quieren, 700 por el seno de 270, porque ambas fuerzas están a 270 grados, más 400 por el seno de 270 igual a 0. En definitiva me va a quedar que la reacción vertical que va a estar acá, todo eso debería ser igual a la reacción vertical, así que lo voy a poner acá como más B, igual a 0. Y de ahí despejo B. O sea que B me quedaría entonces menos la tensión T, pues pasaría restando, que vale 4319 por el seno de 170 más los 700, pasaría restando, menos los 700 por el seno de 270 menos los 400 por el seno de 270. Haciendo esta cuenta maravillosa con la calculadora, nos va a quedar entonces menos 4319
por el seno de 170 menos 700 por el seno de 270 menos 400 por el seno de 270. Cierro paréntesis igual, y esto me queda 350. O sea que la reacción vertical vale 350 newtons. Bien. Una vez que ya sé cuánto vale H y B, puedo determinar entonces que la reacción en el gozne, o sea la reacción que va a tener el gozne, va a ser la raíz cuadrada de H al cuadrado más B al cuadrado, lo que es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 350 al cuadrado más los 4253 al cuadrado. O sea que haciendo esta cuentita, 4253 al cuadrado igual raíz cuadrada del answer, y me queda 4267. 4267 newton es la reacción que hace la bisagra. Y si me llegan a pedir el ángulo, o sea el ángulo que formaría ahí la reacción, hay que hacer arco tangente de la componente vertical sobre el horizontal. Esto es más o menos un ejemplo, hay otros más detallados que están en el mismo sitio, es cuestión de que lo busquen, y inclusive con un grado de dificultad mayor, pero hay varios ejercicios donde aplicamos los dos principios de la estática. Bien, dicho esto, se termina con las condiciones de equilibrio. No sé muy bien cómo ando con el tiempo, porque saben que no les gusta mucho, pero voy a hablar un poquitito de una de las grandes aplicaciones de esto, es lo que se conocen como máquinas simples y palancas, y nos quedaría entonces máquinas simples, fundamentalmente palancas y poleas, y hablar un poquito de la fuerza de rozamiento, que van a ser muy importantes para cuando entremos en el área de la dinámica. Chicos, esto es todo, y les agradezco que estén del otro lado, y los saluditos y todas esas cosas raras, inclusive hasta los que no les gusta, también se los agradezco, porque eso me hacen ponerme un poco más las pilas. Desde ya muchas gracias, chao.